Como primer punto veremos la región hidrológica administrativa, de donde proviene el agua para nuestro centro de estudios, que sería la alcaldía de Azcapotzalco. Esta se encuentra en la región hidrológica administrativa número 13, la cual está conformada por los municipios de los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala, así como las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esta contiene dos cuencas, la del Valle de México y la de Tula, la cual tiene una superficie continental de 18.229 kilómetros cuadrados, es decir, la región hidrológica administrativa más pequeña de las 13 en las que se divide el país. No obstante, es la que mayor población concentra, la que mayor porcentaje de PIB aporta y la que dispone de menos cantidad de agua renovable. Ahora veremos la cantidad de agua obtenida por la lluvia en México. En México llueve cada año aproximadamente 1.489 millones de metros cúbicos de agua. De esta cantidad se estima que el 72.5% se evapora, otro 21.2% se incorpora a ríos o arroyos y el restante, que es el 6.3%, se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos que son explotados para distintos usos. En el siguiente diagrama podemos observar que en México hay una precipitación media de 1.449.471 metros cúbicos, de los cuales 1.046.592 metros cúbicos se evaporan y se reconforman nuevamente a la atmósfera. De estos, un 311.092 metros cúbicos escurre normalmente a un natural medio superficial interno, del cual 91.788 metros cúbicos recargan los acuíferos, y gracias a los sistemas de agua se le agrega una entrada de 38.381 metros cúbicos a nuestro escurrimiento natural medio, lo cual nos hace un total de 359.041 metros cúbicos en un escurrimiento total, de los cuales 450.828 metros cúbicos son utilizados como agua renovable. Ahora veremos la cantidad de agua obtenida por la lluvia en la Ciudad de México. Para la Ciudad de México se registra una precipitación media anual de 625.000 metros cúbicos, de los cuales un 72% se evapora, un 4% se recupera en aguas superficiales, un 14% se escurre y un 11% se infiltra para la recarga de los acuíferos. El agua de escurrimiento y de recarga representan el líquido naturalmente disponible para los habitantes de la ciudad, el cual se traduce en 1.688 metros cúbicos por habitante por año. Como podemos observar en el siguiente diagrama, en la Ciudad de México se estima que hay un promedio de lluvia anual de 45.3 metros cúbicos por segundo, de los cuales 24.8 metros cúbicos por segundo se evaporan y se reincorporan nuevamente a la atmósfera. 4.7 metros cúbicos por segundo se recuperan en aguas superficiales. 5.2 metros cúbicos por segundo nos ayudan a la recarga del acuífero. Ahora, el restante del agua de lluvia se va al drenaje, que es un 15.3 metros cúbicos por segundo. A esta agua se le incorpora un 17.5 metros cúbicos por segundo de aguas residuales que vienen de las zonas urbanas. Pero de esta agua residual que se le agrega, se estima que hay una fuga del 6.2 metros cúbicos por segundo. En total tenemos un 39 metros cúbicos por segundo de agua en el drenaje, de la cual, gracias a las plantas de tratamiento de aguas residuales, se recupera un 3.3 metros cúbicos por segundo y se exporta 36 metros cúbicos por segundo. Ahora, también nos ayuda una importación muy importante de los sistemas Lerma y Cutzamala, los cuales nos agregan un 12.8 metros cúbicos por segundo a nuestro sistema de abastecimiento de agua potable. Pero este sistema de abastecimiento tiene una fuga del 5.4 metros cúbicos por segundo, pero este se recupera en los acuíferos. En total, para cubrir todas las necesidades de agua de la Ciudad de México, se estima que anualmente se hace una extracción del 15.9 metros cúbicos por segundo. También se estimó que este año
tuvimos un déficit de el menos 6.104 metros cúbicos por segundo. Pero realmente, ¿de dónde obtenemos el agua? Bueno, del total del agua extraída para la Ciudad de México, el 67% proviene de fuentes propias de la cuenca, un 21% se importa de los sistemas Lerma y Cutzamala y un 12% de aguas de reuso. En la siguiente gráfica podemos ver los distintos campos y el uso que le dan al agua. Podemos observar que la agricultura es la que más agua ocupa, ya que ésta ocupa 1853.43 metros cúbicos por segundo. Debajo de ella viene el uso público urbano, el cual ocupa 394.502 metros cúbicos por segundo. Las industrias ocupan 201.262 metros cúbicos por segundo. Los usos múltiples ocupan un 176.497 metros cúbicos. Los servicios que nos ofrece el gobierno de México, un 46.74 metros cúbicos por segundo. La acuacultura ocupa 36.022 metros cúbicos por segundo. El pecuario ocupa 6.564 metros cúbicos por segundo. El doméstico un 1.237 metros cúbicos por segundo. La agroindustria ocupa solamente un 0.127 metros cúbicos por segundo y los comercios y entre otros usos un 0.019. Como pudimos observar en la gráfica anterior, el uso agrícola ocupa el primer lugar con el 68.23% del volumen total del agua que tenemos para la Ciudad de México. Atrás de él viene el uso industrial con el 7.41% y el uso múltiple con 6.50% y los demás usos que no alcanzan ni el 2%. Pero realmente, ¿quiénes son los que consumen más? Las actividades agropecuarias consumen la mayor cantidad de agua dulce tanto en México como en el mundo. En México, la agricultura y la ganadería consumen el 76.3%. En el mundo, estas actividades consumen el promedio 70% del agua total de agua dulce. Los siguientes grandes consumidores son la industria y la generación de energía. En México se estima que consumen un 13% del agua dulce y en promedio mundial es de 22% del agua total que tiene el mundo. Y el uso doméstico al final en México corresponde al 10% del agua dulce y en el mundo a un promedio del 8%. Ahora hablaremos de un fenómeno especial para nosotros, el cual son las sequías. La sequía ocurre cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados con anterioridad, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos que perjudican a los sistemas de producción agrícola. Cuando la lluvia es escasa e infrecuente y la temperatura aumenta, la vegetación se desarrolla con mucha dificultad. Las sequías son los desastres naturales más costosos para los productores, pues afectan a más personas que otras formas de desastre natural. En alianza con Estados Unidos y Canadá, México participa en el Monitor de Sequía de América del Norte, el cual analiza las condiciones climáticas para monitorear la sequía en América del Norte de forma continua y a gran escala. La intensidad de sequía considerada en el monitor se divide en 5. El primero es anormalmente seco. Este se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía y se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Cuando se presenta al inicio de un periodo de sequía, se puede presentar debido a la sequedad de corto plazo, puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pasto y existe el riesgo de incendios. Y si se presenta al final del periodo de sequía, puede persistir un déficit de agua, los pastos y cultivos pueden no recuperarse completamente. El siguiente tipo de sequía es la sequía moderada. Estas se presentan algunos daños en los cultivos y pastos. Existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos. Se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.
La sequía severa puede producir probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios y es común la escasez del agua. Se deben imponer restricciones en el uso del agua. La siguiente es la sequía extrema. Esta puede presentar pérdidas mayores en cultivos y pastos. El riesgo de incendios forestales es extremo. Se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez. La última sequía sería la sequía excepcional, la cual presenta unas pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, un riesgo excepcional de incendios, escasez total del agua en embalses, arroyos y pozos, y es probable una situación de emergencia debido a la ausencia del agua. Ahora, ¿cómo podemos identificar las zonas más vulnerables a este fenómeno? En el año 2012, tomando como base los resultados de la Planeación Regional para la Sustentabilidad Hídrica en el mediano y largo plazo en las 13 regiones hidrológicas administrativas, la CONAGUA realizó una identificación espacial de las zonas del país que presentan mayor vulnerabilidad ante las sequías a partir de un modelo que integró tres componentes. Nuestro primer componente es el grado de exposición. Este componente se evalúa a partir de cuantificar la dificultad para satisfacer la demanda al 2030 y de analizar la frecuencia histórica de las sequías que reporta el Servicio Meteorológico Nacional a través del monitor de sequía de América del Norte. El segundo es la sensibilidad. Este componente evalúa la magnitud del daño en caso de una sequía e integra información de la población al 2030. Una estimación del impacto en las actividades económicas, comerciales e industriales e impacto en la agricultura. Y nuestro último componente es la capacidad de adaptación. Este componente se refiere a la resiliencia en la zona de estudio ante condiciones de escasez de agua, es decir, al potencial de adaptarse al estrés impuesto por las sequías. Se considera el grado de explotación en los acuíferos. En el siguiente mapa podemos observar que las zonas menos vulnerables son las que se encuentran al sur del país y las más vulnerables son las que se encuentran al norte del país. Bien, ahora hablaremos de nuestro caso de estudio, que es la alcaldía de Azcapotzalco. Bueno, la hidrografía de esta alcaldía es que el territorio de la delegación de Azcapotzalco es plano y no cuenta con importantes corrientes de agua, más que el río de los Remedios, que en la actualidad circula en aguas negras, y el agua para esta alcaldía proviene del sistema Cutzamala. Ahora, el clima de esta alcaldía se registra una precipitación media anual de 0.135 metros cúbicos por segundo, del cual 72% se evapora, el 4% se recupera en las aguas superficiales, un 14% se escurre y un 11% se infiltra para la recarga de los acuíferos. Ahora hablaremos de su población. En Azcapotzalco se divide en 82 colonias y tiene un total de 400.161 residentes que equivalen a más del 4% de los casi 9 millones de personas que habitan la Ciudad de México. A continuación mostraremos los resultados que se obtuvieron en una investigación que hizo SACMEX para determinar la calidad del agua con la que llega a la Alcaldía de México en sus distintas 82 colonias. Y para demostrarlo hicimos la siguiente gráfica, en la cual podemos ver el crecimiento poblacional de los próximos 50 años en México. Como podemos observar, hay un crecimiento exponencial en la población de México. Ahora mostraremos
una gráfica de la cantidad de agua que tendrá México en los próximos 50 años. Aquí, como podemos observar, en el 2018 contamos con 40 billones de, de metros cúbicos por habitante por año, y al paso de los años va disminuyendo a tal grado que en el 2038, entre el 2030 y el 2038, haya muy poca cantidad de agua disponible para la población que se estima en ese año. Y a partir del 2040 podemos entrar en un estrés hídrico extremo en el cual no habrá agua suficiente para los habitantes de México.